Estos son los dos frentes abiertos y a esta hora Villarejo saliendo de la primera sesión de la Kitchen, imagen en directo. Y bueno, y para eso está el señor Rajoy que... En directo para Mañaneros 360 han pedido la imputación de Cospedal y de su marido de la televisión española, de Javier Ruiz. Don Javierito. Han pedido la imputación de Cospedal y de su marido y también del Partido Popular como persona jurídica. Que le y de la Virgen del Pincho también, creo que han pedido. O sea, piden de todo, de todo. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, como dicen, a mí no me contrató, que eso es mentira. Y además, Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café, no nos hemos visto en la vida. Imagen en directo. El señor Dorcet, todos los audios. Pero si dice que no nos conocemos, qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh? Cuando estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferrera a la misma hora. Y me decía, ¿cómo le das tanta información a Ferrera y a mí me tienes seco? Absolutamente falso, miente Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando. Absolutamente falso. Pero bueno, contado todo esto y sin vendetas personales, comisario, si usted ha estado trabajando para quien ha trabajado, ¿cómo le das tanta información? Yo nunca he tenido esa conversación con usted. Pero somos todos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla, por muy burda que fuera, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? En fin, esto está siendo un día sorprendente, está siendo un día tropical. Hoy yo entiendo las cortinas de humo y las estrategias para defenderlo todo, pero acreditado está de quién son amigos algunos y con quién departen, toman cafés, pactan, cierran y cenan otros. Y dicho todo esto, este es el problema. Lo que les estamos contando no es el caso de dos chorizos que han robado, se lo han llevado. Es una estructura de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para robar pruebas, para tapar investigaciones, no para descubrirlas, sino para ocultarlas. Hay una estructura dentro del Estado para frenar hasta un punto que uno de los jueces le sugiere a María Dolores de Cospedal lo que tiene que responder para no meterse en líos. Hoy Villarejo dice... Ahora los jueces a mí me quieren dar matarile para que esto no suba más arriba. Hay esa conversación en la que el juez García Castellón le dice, hombre, entonces será una conversación social. Y Cospedal responde, pues sí, fundamentalmente. El juez replica, claro, porque si su interés es el que es, lo lógico es que usted muestre interés por saber cosas. No es una conversación más que social, ¿no? Y Cospedal dice, sí, yo una conversación social la entiendo así, como que no es profesional. En la instrucción, y el juez, si no recuerdo mal, en la instrucción afirma taxativamente no es delito mantener relaciones de amistad, etcétera, etcétera. O sea que, pero está claro, sí está clarísimo, o sea, quiero decir, desde el punto de vista del sentido común, de lo que hemos ido viendo durante todo este tiempo, de los autos, de las declaraciones de unos y de otros, que en la época de Fernández Díaz se montó una estructura llamada Policía Patriótica, llamada... no se montó, ya la tenía. Perdón, que se dedicó a perseguir, perseguir a los nacionalistas, a los independentistas, empezando por Pujol. Se cargaron 2 bancos enteros para conseguir las cuentas de Pujol, la BPA andorrana y el Banco Madrid. Se los cargaron enteros, los liquidaron. Entraron en las cuentas y en los datos, lo acaba de decir Urbán, ¿no? Entraron de todos los días hasta la talla de los calzoncillos. Esto lo digo de manera figurada, de los líderes de Podemos. Protegieron al partido, intentaron proteger al Partido Popular de toda esa trama de corrupción que, insisto, todavía dura hoy. Cuidado, que todavía dura hoy. La sede del PP pagada con dinero negro. Juez Garzón, y ahí está. Es decir, es llamativo quién no está en el banquillo. Es llamativo también lo que no se ha investigado. No se investiga quién paga la minuta del abogado de ese falso cura. Tuvo 3 abogados. No se investiga quién le paga el peculio en la cárcel.
Obtiene 250 euros al mes, el máximo que permite. No se investiga tampoco su relación con la trama, no se investigó el seguimiento de Bárcenas en prisión, ni aquel ataque de alergia. Dice usted no hay una trama judicial. Hay una coincidencia judicial llamativa. Que no haya trama judicial, lo que digo es que yo no me atrevo a decir que hay una trama judicial porque eso implica que hay un concierto para delinquir judicialmente. Yo no tengo ningún elemento para afirmar esto. Ahora bien, la instrucción se podía haber agotado mucho más. Es decir, esos flecos que quedan abiertos, lo decía hace un momento, en un caso como este no es ni siquiera bueno que queden las dudas. Evidentemente, si el propio perjudicado, la víctima, en este caso Luis Bárcenas, denuncia que esto se estaba produciendo en su contra dentro de prisión, se tendría que haber agotado la investigación para que fuera de toda duda quede demostrado si eso no es. ¿Quién deposita dinero en el peculio? Se puede saber. Yo lo he hecho muchas veces cuando investigaba terrorismo. Es decir, se puede saber. ¿Se agotó la investigación? Parece ser que no. El tema de fondos reservados es muy complicado, pero hubo una desclasificación para el caso. Sin embargo, no la hubo para el tema de la persecución y seguimiento a líderes independentistas y demás que se planteó y no se ha investigado lo suficiente. Que había una estructura dentro de el Ministerio del Interior que no es correcto decir fuera de control, porque parece ser que estaba muy controlada jerárquicamente. Entonces, eso es lo que hay que profundizar y ver, como también los seguimientos y las grabaciones que se le hacían a Bárcenas fuera de su entorno. Y no olvidar que, bueno, se ha descubierto parte de todo esto porque hubo también personas que colaboraron, como el comisario García Castaño, que decidió colaborar con la Administración de Justicia, no está ahí porque está incapacitado, y luego también el propio secretario de Estado, que por defensa propia decidió protocolizar. Es decir, hay elementos que demuestran que la trama era muy amplia y sobre todo dentro de una estructura del Estado que pone en duda y en cuestión a la propia estructura. El Partido Popular estaban en estas corruptelas. ¿O qué nos creemos? ¿Que números 2 y números 3 y segundas filas y terceras filas que hoy están en el Partido Popular, que llevan 20 años con un cargo de diputado en el Congreso, asomando de vez en cuando la cabecita por su provincia, no estaban en aquellas tramas? Porque eso estaba. Eso estaba y esas operaciones siguen. Y ese Estado podrido y esa forma de controlar al poder, ¿qué nos creemos que hace el Partido Popular a día de hoy con la justicia? Hombre, vamos a timar a otro. No, Marga, no. Nuestros espectadores son bastante más listos. Vale, Marga, oídos. Venga, Marga. Sabes, una idea que yo creo que conviene no mezclar es que cuando tratamos los casos de corrupción como casos aislados, como manzanas podridas, estamos intencionadamente obviando que es un problema estructural. Y cuando un Partido Popular fue declarado una organización criminal porque estructuralmente tenía un diseño organizado para, y no olvidemos en ningún momento en ese sainete judicial que vamos a vivir los próximos meses, para financiación irregular de la estructura del partido, con una libretita con un montón de nombres que no es uno ni es dos, personas que tenían y ostentaban en aquel momento la máxima autoridad del Estado. A mí me parece que no es un caso parcial, no es un caso de 4 o 5 personas corruptas, se trata de un caso sistémico que se señale, que no se corrige por parte del partido. Pero dejad acabar a Marga, os lo pido por favor. Quiero decir, son dos cositas. No es un caso el caso que estamos hablando de Gürtel y Kitchen, no es un caso de individuos aislados, no es un tema de comparar si Feijóo estaba o no, es que había una estructura del Partido Popular de la que es secretario general Feijóo que todavía está por pedir disculpas por lo que hizo a todos los españoles. Pero en este caso, vengo dentro de los puntos que tenían nuestras cuestiones previas, incidir en algún pequeño matiz o aclaración. Mire, esto nace porque es una... a juicio de este letrado y creo que de varias de las defensas. Esto lo ha construido la Fiscalía, y perdone que lo diga así, supuestamente, a juicio de esta parte, y lo va a entender. En primer lugar, esto nace de una denuncia supuestamente anónima, ¿no? No es verdad. Había un autor de una denuncia, de un autor conocido por la Fiscalía, y tratan de localizar, incluso le dicen al instructor, y ponen a una señora guineana, Eugenia Mebea o algo así, cuando sabían perfectamente que esto venía todo de un tal David Rodríguez Vidal. Con lo cual todo nace
de vamos a montar una instrucción. Una vez que ya consiguen montar la instrucción, venimos al tema de la competencia. Efectivamente, no es competencia de la Audiencia Nacional, es competencia de la Audiencia Provincial del Juez de Instrucción. El señor García Castellón, a esta pieza número 7, me parece bien no llamarla Kitchen, debería haberse abstenido de conocer y haberlo mandado a un juez de instrucción. Pero no lo hace, continúa. Y continúa en su día la Fiscalía Anticorrupción, una fiscalía a juicio de este letrado muy tosca y muy incisiva, y perdóneme que lo diga así, porque este letrado participó en las primeras declaraciones de su defendido, en las que le coaccionaron, y perdone que lo diga así, incluso perdone que lo diga así, el derecho a la defensa. No se lo voy a consentir. Bueno, pues retiro. No se lo voy a consentir. Retiro, señoría, lo retiro. Ya ha dicho 3 cosas respectivas a la Fiscalía Anticorrupción, que como todas las instituciones y organismos tienen sus defectos. Bien. Pero la última ya, esa sí que no Pues se la consiento. la retiro, señoría, que no conste en el acta. No, costó, tiene que costar, esto no es como en otro sitio. Bueno, entiéndame, pero incluso amenazándole con pena de prisión en una causa secreta en la que no tenía conocimiento de nada. Es que se están atribuyendo delitos, se está diciendo que se amenazó. No he dicho... Perdón, no, señor letrado, mire, yo no puedo estar escuchándole y a mi compañera diciendo una cosa, así que haga el favor de repetir ahora mismo lo que acaba de decir. ¿Lo retiro nuevamente? No, que quiero que lo repita para que yo lo oiga. No, que habiéndose dictado o solicitado un auto de prisión provisional sin tener conocimiento de la causa. Eso fue así. En Eso la segunda no lo ha declaración. dicho así de suave. Sí, así de suave. No, porque si no, no me hubiera saltado el Ministerio Fiscal ni mi compañera. No, quizá, disculpe. Ha dicho amenazando. No. O sea, señor letrado, que no está mal del oído, que le ruego que guarde la forma. No me gustan juicios en los que se introduzcan expresiones o términos en que ya la cosa no empiece bien. Usted podrá tener su criterio personal de a qué responde el origen de la investigación. De eso, al salto cualitativo de la Comisión de Hechos Delictivos, dista mucho. Pues lo retiro. Y siempre tiene usted a los tribunales para haberse dirigido para denunciarlo y no emplearlo aquí ahora. Bien. Así que a otra cosa, señor letrado. Esta actuación, esa prórroga del secreto, en cualquier caso, entendemos que infringe los artículos 18, 2, 4, 24 y 2 de la Constitución, y que ese origen conllevaría la unidad de investigación judicial y de todas las diligencias judiciales posteriores. Misma categoría, porque esta ha sido una corrupción política probablemente ¿Pero también... ¿por qué no podemos hablar de la Kitchen? Sí, es decir, pero también quiero hablar de Ábalos. Pero es que hay otras corrupciones. También quiero hablar de otras corrupciones. Es que ya hablamos. O sea, yo cuando hablamos en este programa... Pero es que no todo el mundo habla con la misma categoría. No. Mira, Federico, en este programa tú y yo hemos compartido mesa y llevamos un año hablando todos los días, o día sí y día también, de Ábalos. Y cuando hablamos de Ábalos, nunca hablamos de mañana empieza el juicio. Hablamos de la púnica, nunca hablamos de pero yo no tengo ningún problema. De la perla negra, de la eólica. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Pero yo no tengo ningún problema. Pero yo no tengo ningún problema. Está sobre la mesa, del titular, de quién abre el juicio. Si llevamos toda la mañana hablando de la Kitchen, pero llevamos toda la mañana. Pero llevamos no. Oye, perdona, que llevamos toda la mañana hablando de la Kitchen, llevamos toda la mañana llevando la Kitchen y te insisto y te digo. ¿Qué se habla de la Kitchen? No, todo el rato no, te lo he dicho una vez. Te lo he dicho una vez. Te lo he dicho solamente una vez. Pero ¿qué es lo que hacéis te lo acabo, pero que no me. No. Los malos que son unos tenemos que equiparar. No es verdad. Eso es falso, niego la mayor. Niego la mayor porque yo no he hecho eso. Nunca se habla. Yo no sé si lo ha hecho Hugo, que creo que tampoco, pero yo no lo he hecho, Javi. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Que no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Mira, es que es mentira, no lo he hecho. Hablamos de corrupción del PP, tenemos que hablar de la del PSOE. Cuando hablamos de es mentira, yo no lo he hecho. Babosos en el PP, que le quede claro a los oyentes que yo no he hecho eso. Por mucho que se empeñe Sara Santolaya en decirlo, yo no he hecho eso. Bueno, no lo he hecho. Ya está. Yo no sé si personalmente, yo no lo he hecho. Vamos, que es el operandi de la derecha. Pero es que no lo he hecho. Cuando hablamos de los de la izquierda, les dedicamos horas y especiales. Pero cuando hablamos de los de la derecha, hablamos de los de la izquierda. Pasa cuando hablamos de la corrupción, pasa cuando hablamos de la delincuencia, pasa siempre. Y yo lo siento, pero la Gürtel fue
fue la trama más importante de corrupción que hemos tenido en este país. Y siento mucho por algunos afectados que haya sido en el Partido Popular. Dicho esto, hay que hablar con la realidad. No solo afectó a políticos, no solo afectó a policías, no solo hubo fraudes mediáticos, sino también empresariales. Oye, que hubo empresarios en este país que negociaban con Villarejo. Y no hablamos de las empresas, y no hablamos de los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque financian medios, porque financian negocios, porque a los empresarios no se les toca. Hubo empresarios que contrataban a Villarejo, que maquinaban corruptelas, que hubo bancos, que hubo energéticas, que no solo hubo políticos, policías y medios de comunicación, que hoy hay algunos que se sientan tranquilamente a hablar de esto cuando ocupaban titulares, cuando escribían crónicas, cuando tapaban y compadreaban con Villarejo, que hemos conocido audios de periodistas que siguen siendo periodistas. Y luego a mí me vais a permitir una última cosa, porque creo que hoy hemos tenido la entrevista de la mañana. Y ha sido Miguel Urbán. A ese chaval le jodieron la vida, le arruinaron la vida. Imagínate encontrarte en la prensa todos los días que tú eres un narcotraficante. Imagínatelo para tu familia, para tu presente y para tu futuro laboral. En este país, la mafia del Partido Popular acabó con la democracia, porque la mafia consiguió vencer a partidos como Podemos, que te pueden gustar o puedes no votar, pero que no puede ser que un sistema podrido pueda acabar con un partido y con sus votantes, como acabaron con los independentistas catalanes, que no puedes intervenir en juegos políticos, que eso es sucio y macabro. Y eso lo hizo Villarejo y toda esta gente y toda esta fauna del Partido Popular. ¿Que cuál es el resultado hoy de Podemos? ¿A alguien le sorprende que un partido que ha tenido que aguantar durante años informes falsos, noticias falsas, que nadie ha pedido perdón, hoy saque un porcentaje menor en votos? Pero si se lo han cargado, que el PP se cargó la democracia en este país y que aquí nadie se ha disculpado. ¿Dónde están todos aquellos que participaban en tertulias y en medios disculpándose con independentistas, con gentes de Podemos y con la democracia de este país? La censura no fue a propuesta de Mariano Rajoy, que es que parece que con esto de que pagó con la moción de censura le hicieron pagar. Le hicieron pagar. Y hubo un congreso que en su mayoría estaba en contra de la corrupción. Es decir, no es Mariano Rajoy el que propone la moción de censura o una cuestión de confianza y dice, oye, me someto porque claro, vamos a hablar de corrupción. No, le echaron. Igual que Sánchez. Y ahí se quedó el bolso de la falta de decencia. Ver, y le echaron por la puerta de atrás. Sí, porque Mariano Rajoy fue el cabecilla de... Pero le echaron. ¿Por qué está Feijóo ahí? ¿Por qué está Feijóo ahí? ¿Por qué es el Barbas, el asturiano? ¿Por qué está Feijóo ahí, es Mariano Rajoy? Y por mucho que algunos jueces, porque podríamos pensar que García Castellón... ¿Puedo terminar sin que haya conversación? Me voy a tener que... No sé. Es que, joder, con la testosterona. está preguntando. Bueno, a ver, machotes, vamos a escuchar. Un poquito. La realidad... Sí, machotes. La realidad es que podríamos pensar algunos que jueces como García Castellón, podríamos pensar, o puede haber alguien que lo piense, con esa forma de instruir, con esa forma de facilitar el camino, pudo librar no solo a Cospedal y a su marido, sino a Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy aparece en audios. Hemos escuchado conversaciones de Villarejo diciendo cómo daba órdenes y cómo tenía al tanto y al día a Mariano Rajoy. No solo el M. Rajoy de los papeles, es que este es el problema, que esto no ha desaparecido, que la corrupción estaba en el Estado, estaba en un gobierno, estaba en un partido y no ha desaparecido a día de hoy. Y por eso hay condenas como la del fiscal general del Estado, porque no ha desaparecido esa policía, esos jueces y esa mafia. Yo lo que creo... Espera un momento. Venga, Luis. Tiene razón, Sara, que la interrumpimos antes o hicimos una conversación paralela. Disculpa. Decía, ¿por qué está ahí Feijóo? Porque Pablo Casado denunció la corrupción, pero no tenía nada que ver con Kitchen eso. De Díaz Ayuso. Pero no tiene que ver con Kitchen. Digo, para que no nos parezca todo tan lejano, eso es otra que cosa. Ahora se habla de fineza, ¿sabes? Y de pero eso es otra cosa. Para que no nos parezca tan lejano. No, se ha pero vuelto, eso es, escúchame. Eso no es y se ha vuelto a denunciar la corrupción en el entorno de Ayuso y se han chiscado al fiscal general del Estado. Y esto no es del pasado, es de hace un par de meses. Pero no es Por eso digo Kitchen. que lo que está pasando en el PP con todo lo que está pasando en el PP con otros casos también que tienen que ver con la esposa del presidente del gobierno, con el hermano del presidente del gobierno, etcétera, es parte de esa misma estructura, ahora mucho más diluida, ahora todavía por demostrar, de una estructura de protección. Es el que puede hacer que haga. Por tanto, no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de una mafia
dicho metafóricamente, le pongo todas las comillas, pero de una muchas mafia comillas porque mafias hay por todas partes. Ultraconservadora, que mafias hay en todos lados. Que protege al PP, protege a la extrema derecha frente a los avances sociales. Luis, esto, porque aquí hay una trama policial, efectivamente, con el ministro, el secretario de Estado y el comisario corrupto Villarejo, los tres sentados en el banquillo. Pero falta la clave política. ¿Quién es la X de la Kitchen? ¿Quién daba las órdenes? Efectivamente, falta la clave política y la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, pese a intentarlo ante el juez entonces Manuel García Castellón, ante la sala vía recurso, no lograron que se pudiera investigar o ir más allá esa frontera, esa cortina que separaba la dirección del Ministerio de Interior con la dirección de Génova en su momento. No accedieron a su recurso, en este caso el juez instructor Manuel García Castellón y la sala, y finalmente en el banquillo se sientan, como bien decís, 8 comisarios y los 2 políticos. ¿Qué pasa? Que el juicio podría deparar alguna sorpresa. El día 23, como bien sabéis, declarará Mariano Rajoy y declarará María Dolores de Cospedal. En su palabra van a tener muchos de los interrogantes. Vamos a ver qué tipo de declaración hacen ante los abogados de las defensas. El abogado de Jorge Fernández Díez, de Francisco Martínez, incluso de Villarejo. Hoy hemos visto una suerte de concertación de las defensas para pedir nulidades, algo habitual en las cuestiones previas, pero yo creo que lo más relevante del juicio se va a producir, como te digo, en la fase testifical y a partir del 14 de mayo cuando declaren los acusados. La Kitchen se desborda más allá de esta operación en concreto. Hoy hemos escuchado a Miguel Urbán decirnos esto, cómo se creó un montaje para acusarle de traficar con 40 kilos de cocaína. Escucha. Fue una gran coartada para investigarnos, para intentar sacar, para deslegitimar unas ideas políticas y es algo gravísimo, no tanto por lo que me hicieron a mí, no tanto porque me intentaran joder la vida, sino sobre todo porque intentaban atacar unas ideas políticas, unas propuestas que parece que no eran asumibles en democracia, y esto es una cosa gravísima. Balín, ¿ha habido algo más de la Kitchen más allá de interceptar los papeles de Bárcenas? Es muy relevante, Javier, ver la Operación Kitchen como un elemento más dentro de las actuaciones de la cloaca policial, porque en aquella época, en julio de 2013, cuando empieza la actividad de la Operación Kitchen, en el tiempo también se estaban realizando otras actividades, digamos, paralelas. Estaba la investigación oculta, sin aval judicial a Podemos, esa suerte de búsqueda de confidentes venezolanos para tratar de investigar a la dirección de Podemos, las cuentas famosas de Granadinas. Teníamos el caso de los Pujol. Es que Eugenio Pino, que está sentado en el banquillo hoy, Javier, Eugenio Pino ha sido condenado por el Tribunal Supremo en año de prisión por introducir un pendrive manipulado en el caso Pujol, que lograron sacar en su momento el juez Pablo Ruz, y por eso hoy tenemos un juicio. O sea, estamos hablando de operaciones que se estaban produciendo en el tiempo, al mismo tiempo que la Operación Kitchen, y en el que estaba detrás pues Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y todos estos comisarios que rodeaban entonces a la dirección policial. Acaba